Bueno, entonces vamos a comenzar esta clase por Janmastami que va a dar su santidad Hanumatpresaka Swami y Radhika Raman Prabhu. Primero va a hacer uso de la palabra Gurudev. Bueno, tal vez para algunos invitados nuevos hemos tratado de convocar a la mayor cantidad de personas. Madre, le doy algunos porque hay varios devotos de habla inglesa. Mejor hablo por trozos si usted va traduciendo. Está bien, bro. Ok. Bueno, entonces esta sesión es de dos partes. La primera parte la va a hacer su santidad Hanumatpresaka Swami. So this class will be in two parts. The first part will be given by Hanumatpresaka Swami Maharaj. Él es para los invitados nuevos, vamos a hacer una breve presentación de él. For those who are new, we'll be doing a small presentation of him. Okay, su santidad Hanumatpresaka Swami se unió al movimiento Hare Krishna en el año 1974. Maharaj joined ISKCON in 1974. Él, eso fue en Berkeley, en donde obtuvo un primer puesto en sus estudios sobre psicología. And that was in Berkeley, where he got the first place in his university in his studies of psychology. En 1984 toma la orden de Sannyasi, obispo renunciante. In 1984, he took his vows as sannyasi. En 1994 es autorizado a aceptar discípulos. And in 1994, he got authorization for giving initiation to devotees. Y en el año 2004 funda NIOS, el Instituto Norteamericano de Estudios Orientales y Clásicos. And in 2004, he founded NIOS, the Institute of... ¿Cuál es la traducción de NIOS exacta? De nuevo, bro. Instituto Norteamericano de Estudios Orientales y Clásicos. North American Institute of Oriental Studies. Desde hace más de 20 años está desarrollando una prédica continua en América Latina. And since already 20 years, he's developed active preaching in Latin America. En España y India. In Spain and also in India. Actualmente también es parte de la mesa directiva del Ministerio de Educación de ISKCON. And currently he is part of the main council of the Ministry of Education in ISKCON. Bueno, y para terminar, a nombre de las autoridades de ISKCON Chosica, le agradecemos mucho su participación. Él es un sannyasi que ha ayudado mucho al desarrollo de la prédica en el Perú y esperamos que lo siga haciendo muchos años más. Muchas gracias. And in behalf of ISKCON Chosica, the authorities, we would like to thank him for helping us all these years, and we hope this will continue for many more. Ok, entonces ahora sí, sin más preámbulos, le damos la palabra a su santidad Hanumatpresaka Swami Maharaj. Muchas gracias. So now we are going to give the place for the Okay. Oh my goodness. All glories to Srila Prabhupada. Yeah.
So we want to thank the authorities of ISKCON Chosika. También queremos agradecerles a las autoridades de ISKCON Chosika, which is a very old temple que es un templo bastante antiguo that comes from a very, very old country y que viene de un país también con una tradición muy antigua, that exists on the coast of the Pacific Ocean, que existe en las costas del Océano Pacífico, which is made of water que está hecho de agua. and has fish. And has? Tiene pescados. And tiene también pescado. Jai. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Yeah. Okay. So Radhika is going to present the class today. Yeah. En realidad es Radhika el que va a presentar la clase el día de hoy. And I was just going to say a few words of introduction. You know? Solamente quería dar algunas palabras de introducción. Yeah. Our introduction is really much shorter than Abhiram said. Yeah. Nuestra introducción va a ser bastante más corta de lo que Abhiram mencionó. He was born in America. Él nació en Estados Unidos. He was a fool. Él era un tonto. And then he met Srila Prabhupada. Y luego se contactó con Srila Prabhupada. Yeah. And now there's some hope of being able to serve Krishna. Y ahora tiene un poco de esperanza de lograr servir a Krishna. Yeah. So we all have to thank Srila Prabhupada. Yeah. Así que todos tenemos que agradecer a Srila Prabhupada. That we have this wonderful opportunity to come in contact with Krishna. Que hemos tenido esta maravillosa oportunidad de tener contacto con Krishna. By the light of Lord Chaitanya. Y por la luz del Señor Chaitanya. And Srimad Bhagavatam. Y del Srimad Bhagavatam. So today is the anniversary of Krishna's birthday. Así que hoy tenemos el aniversario del cumpleaños de Krishna. And there's a very nice text in the 10th canto. Y hay un hermoso texto en el canto 10. This is 10:3-7. Es el 10:3-7. Yeah. Mumuchur munayo deva sumanasmi mundanditaha mandam jaladhara jagajur anusagaram nishite tama udbhute jayamane janardane devakyam devarupinyam vishnu sarva guhasayam alvir asid yatha pracham disindur eva pushkalam. Okay. Los semidioses y grandes personas santas muy alegres derramaron lluvias de flores y las nubes se unieron en el cielo y tronaron mansamente con un sonido como el de las olas del mar. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, que está en lo más profundo del corazón de todos, se manifestó desde el corazón de Devaki como la luna llena que surge en el horizonte oriental, en la profunda oscuridad de la noche, pues Devaki pertenecía a la misma categoría de Krishna. The demigods and saintly persons showered flowers in a joyous mood, and clouds gathered in the sky and very mildly thundered, making sounds like those of the ocean waves. Then the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who was situated in the core of everyone's heart, appeared from the heart of Devaki in the dense darkness of night, like the full moon rising on the eastern horizon, because Devaki was the same category as Shri Krishna. You know? So this is the situation. Así que esta es la situación. Krishna's devotees, los devotos de Krishna, pictures of Krishna, las fotos de Krishna, and his name, su nombre, and his festivals y sus festivales are coming down by the parampara system. Han descendido mediante el sistema de parampara. Yeah, and so today is not an ordinary day. Así que este no es un día ordinario. Yeah, it's an opportunity to purify ourselves. Es una oportunidad para purificarnos nosotros mismos. And return to our service to Krishna.
y podamos finalmente volver a nuestro servicio con Krishna. And many people have great misconceptions about the spiritual world. Mucha gente tiene comprensiones erróneas acerca del mundo espiritual. Yeah, so Krishna shows us Vrindavan. Así que Krishna nos muestra Vrindavan. That's the spiritual world. Eso es el mundo espiritual. And Krishna is not Narayan or Vishnu Y Krishna no es Narayana o Vishnu, or Jehovah or Allah. o Jehová o Alá. He's just one of the boys in Vrindavan. Él es un niño en Vrindavan. And so many things are happening. Yeah. Y tantas cosas suceden. And they forget about, the rest of the world. Ellos simplemente se olvidan del resto del mundo. They even forget about Mathura. Ellos incluso se olvidan de Mathura. Yeah. So there's so much necessity for people to help. Y hay tanta necesidad de gente para que ayude. They need parrots. Ellos necesitan loros. Yeah. They need more cows. También necesitan más vacas. Yeah. Even the grains of sand in Vrindavan are spiritual. Incluso los granos de la arena son espirituales en Vrindavan. So today is a very wonderful day to purify ourselves. Hoy día es un hermoso día para purificarnos, Yeah, so we can return to Krishna. para que podamos volver a Krishna. When Prabhupada started this festival Cuando Prabhupada comenzó este festival in India, en India, he had the devotees read from the Krishna book. él pidió que los devotos leyeran del Krishna Book. Yeah, all the chapters up to the appearance of Krishna. Todos los capítulos después de la aparición de Krishna. Yeah, and then we can chant. Yeah. Y así podemos cantar. 20 minutes of kirtan, 20 minutos de kirtan, and then 20 minutes of reading, luego 20 minutos de lectura, and then 20 minutes of japa. y luego 20 minutos de yapa. The kirtan wakes you up. El kirtan te despierta. Yeah. The reading wakes up your mind. La lectura levanta tu mente. Yeah, and the japa can come from your heart. Y la yapa puede llegar a tu corazón. And then the time just passes very quickly that way. Yeah. Y así el tiempo se pasa muy rápido de esa manera. And if we're sufficiently purified, Y si nos purificamos de manera suficiente, whatever activity we do, cualquier actividad que hagamos, we'll start to see how it's part of Vrindavan Leela. podremos darnos cuenta de qué manera es parte del pasatiempo de Vrindavan. So today is a very powerful day. Así que hoy día es un día muy poderoso. Yeah. Break the fast at midnight. I'm sorry? Break fast at midnight. Ok. Romper el ayuno a medianoche. Yeah. And then take a little rest. Luego tomar un pequeño descanso. And then we start Prabhupada's appearance day. Y luego comenzamos con el festival de la aparición de Srila Prabhupada. And then another fast. Luego hay otro ayuno. Another feast. Otro banquete. Then we have 1 day rest. Tenemos un día de descanso. Then there's Ekadasi. Y luego es Ekadasi. Another fast. Luego es otro ayuno entonces. Yeah. So this is very, 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 very powerful time for sadhana bhakti. Así que este es un tiempo muy poderoso para el sadhana bhakti. Okay. So thank you very much. We hope everybody has very successful Janmastami. Así que muchas gracias y espero que todos tengan un Janmastami muy exitoso. Goodbye. Adiós. Muchas gracias, Gurudev. Muchas gracias. Siempre es inspirador escucharlo. Ahora entonces pasamos, madre, a la clase de Radhika Raman Prabhu. Ya. Vamos a dar una breve presentación de él, ¿no? Okay. So we are going to start with Radhika Raman Prabhu's class, and we are going to give a small presentation of him too.
Okay. Radhika Raman Prabhu, ahí está, es, actualmente él es profesor en la Universidad de Utah. Nowadays, Prabhu is a teacher in the University of Utah. Y él cuenta con un doctorado en filosofía en Oxford. He's got what's the name of the doctor? You say PhD. PhD in the University of Oxford. Él ingresó a la universidad a los 13 años. He started university at 13 years old. Y obtuvo su doctorado entre los 21 y 22 años. He obtained his PhD between 21 and 22 years old. Entonces, ahora vamos a darle la palabra para que empiece su clase, y a nombre de las autoridades también le agradecemos mucho esta asociación que nos está dando ahora. Hare Krishna. So now we'll ask him to start his class, and we want to thank in behalf of the authorities for giving the class today. Hare Krishna. Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shlakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. So I want to start by offering my respects to my spiritual master, His Holiness Hanumatpresaka Swami. Entonces quiero comenzar ofreciendo mis respetos a mi maestro espiritual, su santidad Janmastami Swami. And to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y a su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. It's so nice to see so many friends here, God brothers, God sisters, and friends from Peru. Es muy agradable ver a tantos amigos, hermanos y hermanas espirituales de Perú aquí. And also from Chile and Argentina and other countries. Y también de Chile, Argentina y otros países. It's been some time since I had your association. Ya ha pasado algún tiempo desde que no tengo su asociación. So I am happy that this virtual Janmastami has brought us together. Así que estoy muy contento de que este Janmastami virtual nos haya podido hacer encontrar. So I wanted to say a few words about, about Krishna. Quería decir algunas palabras, acerca de Krishna. And then I want to leave time for questions and discussion as well. Y también deseo dejar algún tiempo para preguntas y discusiones después. Many thanks to ISKCON Chosika and to Abhiram Prabhu for inviting me to speak today. Muchas gracias a ISKCON Chosika y a Prabhu Abhiram por invitarme el día de hoy. And to Nitya Kishori Mataji for translating. Y a la traductora Nitya Kishori. So in the 19th century, en el siglo XIX, the British, when they ruled India, cuando los británicos estaban dominando la India, they were appalled, disgusted by the God of the Bhagavatam. Ellos estaban desagradados con la deidad del Bhagavatam, con el Dios. What kind of God is this? They asked. ¿Qué clase de Dios es este? Preguntaron. Who dances with other men's wives? Que está bailando con las esposas de otros hombres. Who steals butter for his food? Que está robando mantequilla para comer. Who breaks his promises? Que rompe sus promesas. Such a God can certainly not be healthy for the Hindus. Este Dios definitivamente no puede ser saludable para los hindúes. How could anyone be moral and good by worshiping a God like this? ¿Cómo alguien puede ser moral o bueno si está adorando a un Dios como este? And so they rejected the Bhagavatam. Así que ellos decidieron rechazar el Bhagavatam. And the British educated Indians also rejected the Bhagavatam. Y los hindúes que fueron educados por los británicos también lo rechazaron.
They were embarrassed by the Puranas. Ellos se sentían avergonzados por los Puranas. And instead they preferred the God of the Upanishads, Y preferían el Dios descrito en los Upanishads, the impersonal Brahman, el Brahman impersonal, who is ever present and full of knowledge and invisible. el cual está presente en todos lados, está lleno de conocimiento y es invisible. Because he can't do anything wrong like Krishna does. Porque no puede de esa manera hacer nada equivocado como Krishna sí hace. And the British decided Así que los británicos decidieron that this was the reason why they needed to preach to the Hindus. Así que ellos decidieron que esa era la razón por la cual necesitaban predicar a los hindúes And make them into good Christians y volverlos buenos cristianos, so that they could understand what real morality means. para que ellos pudieran entender qué es moralidad correcta. And so they began their missionary work. Así que comenzaron con su trabajo de prédica. Now, ironically, in the meantime, Pero en medio, de manera irónica, in Europe, the Christian God was in a lot of trouble. en Europa el Dios cristiano estaba pasando por grandes problemas. The Enlightenment was happening. La iluminación, la época llamada de la iluminación estaba ocurriendo en ese momento. And people were preferring science over God. Y la gente prefería en realidad la ciencia por sobre Dios. And they would prefer to go to universities rather than to the church. Y preferían ir a la universidad en vez de ir a la iglesia. And they rejected the myths, they said, of the Bible. Y estaban rechazando todos los mitos de la Biblia. In favor of the empirical histories provided by the humanities. Y estaban prefiriendo la evidencia empírica dada por la historia. And in 1882, the German philosopher Nietzsche Y en 1882, el filósofo Nietzsche Friedrich Nietzsche declared that God is dead. Friedrich Nietzsche declaró que Dios está muerto. God is dead and we have killed him. Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. And in fact, in the 1960s, late 1960s, again, this idea of Nietzsche became popular. Y luego en la década de 1960, al final de la década, esta idea de Nietzsche volvió a volverse popular. And so some of you may remember that Srila Prabhupada refers to this often. Así que pueden recordar tal vez que Srila Prabhupada hace mención en varias ocasiones a este dicho. In 1965, there was a very controversial cover of Time magazine. En 1965 hubo una carátula de la revista de which magazine? Time magazine. De la revista Time, que fue muy controversial. Which declared that God is dead. Que la carátula declaraba Dios está muerto. And so Srila Prabhupada, he mentioned this in his lectures. Y Prabhupada menciona eso en sus conferencias. Just see, they think that they have killed God. Solo miren, piensan que pueden matar a Dios. Now here's what's interesting. Entonces, aquí está lo interesante. Friedrich Nietzsche, he could not believe in the God of the traditional God that Christianity had given him. Entonces Nietzsche le ocurría que él no lograba creer en el Dios que le presentaba la tradición cristiana. Because, as I mentioned, because of the Enlightenment. Porque debido al Renacimiento. But he did say this. Pero sí dijo esto. I would believe only in a God who could dance. Pero él dijo, Nietzsche dijo, sí podría creer en un Dios que pueda bailar. I would believe only in a God who could dance. Solo podría creer en un Dios que puede danzar. And when I saw the devil, y cuando vea el mal,
I found him serious, yo lo encuentre serio, profound, and solemn. profundo y solemne. The devil was the spirit of gravity. La maldad es el espíritu de la gravedad. So he was saying that basically too much seriousness, this is not divine. En otras palabras, está diciendo que demasiada seriedad no es divina. If I had to believe in a God, it would be a God who could dance. Es decir, que si yo voy a creer en un Dios, quiero que es un Dios que puede danzar. A God who could express the joy of life and of creation. Que un Dios que puede expresar la felicidad de la creación. And unfortunately, Nietzsche did not realize that such a God did exist. Pero desafortunadamente Nietzsche no se daba cuenta que ese Dios sí existía. Ladies and gentlemen, you know that that God is Krishna. Y damas y caballeros, ustedes saben que ese Dios es Krishna. Who dances his way through this world. Que él baila por su camino por este mundo. He dances most famously in the Rasa Lila with the gopis. De su baile más famoso es aquel de la raza lila con las gopis. Expanding himself into thousands of forms. Él se expande en esa danza en cientos de formas. Srila Rupa Goswami describes Srila Rupa Goswami describe in the Padyavali en Padyavali that when Krishna is a little child and he wants some butter, que cuando Krishna es un pequeño niño y desea un poco de mantequilla, then the older gopis will make him dance first. las damas mayores, las gopis mayores lo hacen danzar para ellas. And only when he dances, then he will get a ball of butter. Solamente cuando él baila, recién ahí él obtendrá un bol con mantequilla. So when Krishna is happy and joyful, he dances. Así que cuando Krishna está feliz y contento, él baila. But even when he is angry and upset, he still dances. Incluso cuando él está muy molesto, enojado, él igual baila. When he is upset with Kaliya, who's poisoning the river water, Cuando él se enojó mucho con Kaliya porque estaba envenenando el río Yamuna and harming the people of Vrindavan, y estaba dañando a la gente de Vrindavan, Krishna jumps into the water. He tightens his belt and jumps in. Krishna amarra bien su cinturón y se mete al agua. Full of anger at someone who is harming his devotees. Él está muy iracundo con alguien que está haciéndole daño a sus devotos. And to subdue this terrible serpent, Y para poder derrotar a esta serpiente malvada, what does he do? ¿qué es lo que él hace? He dances. Él baila. He gets up upon his hoods and he dances. And in this way, he receives the name Natavar, the best dancers. Él se para encima de las capuchas de las serpientes y baila, y por eso recibe el nombre de Natavar. So in this way, Krishna dances throughout his time in this world. Así es como vemos como Krishna danza por su camino en la vida, en este mundo. This is the nature of the divine. Esa es la naturaleza de lo divino. He is always full of lila. Él siempre está lleno de lila. And the fundamental meaning of lila in Sanskrit is play. Y el sentido fundamental de la palabra lila en sánscrito es juego. It is what a person does when they have nothing to accomplish. Es lo que una persona hace cuando no tiene ninguna tarea que realizar. And when they only want to enjoy. Cuando solo quieren divertirse. And what is a better expression of that than dance? ¿Y cuál es una mejor expresión de eso que el baile? And in this way, Nietzsche was right. De esta manera, Nietzsche finalmente tenía razón. Why should God be a judgmental God? ¿Por qué Dios tiene que ser un Dios juzgador? Why should God be an angry God? ¿Por qué Dios tiene que ser un Dios molesto? Why should God create and destroy the world? ¿Por qué Dios se ocupa de crear y destruir el mundo?
he can leave these things up to others. Él puede dejar estas cosas a otros. As Maharaj was just saying, Tal como Maharaj estaba comentando. Krishna is not Allah, he is not Jehovah, he is not Narayana. Krishna no es Alá, no es Narayan, no es Jehová. He's just a little boy in Vrindavan Él solo es un niño pequeño en Vrindavan who likes to dance. que le encanta bailar. But here's the thing, in order to dance, Pero ese es el tema. Para lograr bailar, you need to have other people to dance with you, no? necesitas que haya otras personas contigo para poder bailar. It's no pleasure to dance alone. No es tan hermoso bailar solo. You need an audience to watch you dance at least. También necesitas una audiencia que vea tu danza. Or even better, to have dancers to dance with you. E incluso mejor es tener otros bailarines que dancen contigo. And so therefore, being a devotee of Krishna means Así que ser un devoto de Krishna significa that he will make you dance. que él te va a hacer bailar. Krishna makes his devotees into his dance partners. Krishna vuelve a los devotos sus compañeros de baile. And we see throughout history how much he makes his devotees dance. Y vemos a lo largo de las historias qué tanto Krishna es capaz de hacer danzar a sus devotos. He makes them dance to his own tune. Él hace que ellos bailen bajo su propio ritmo. And so perhaps you remember when Srila Prabhupada was on the Jaladuta. Así que tal vez se recuerden cuando Srila Prabhupada estaba en el Jaladuta, On the ship coming to America, en un barco viniendo hacia América. he wrote that famous line, Él escribió esta famosa verso, línea. "My Lord, if you like, Mi querido Señor, si tú lo deseas así, make me dance, hazme danzar, make me dance, hazme danzar, make me dance as you like." hazme danzar como tú lo desees. If you look at the life story of the Pandavas, Si ves la historia de los Pándavas, the story of Queen Kunti in Bhagavatam, la historia de la reina Kunti en el Bhagavatam, all of them danced to Krishna's tune. todos ellos tuvieron que bailar bajo el ritmo que les ponía Krishna, In amazing and sometimes difficult ways. en maneras que fueron maravillosas, pero muchas veces muy difíciles. You see, the thing that the British did not realize Pueden darse cuenta que lo que los ingleses no lograron ver, God is not the one who follows the rules perfectly. Dios no es aquel que sigue las reglas de manera perfecta. That is just an ideal man. Esa es solamente una idea impuesta por los hombres. No, God is the one who can break the rules Dios es aquel que puede romper las reglas and get away with it perfectly. y puede salirse con la suya cuando lo hace. And that's what makes him God. Eso es lo que hace de él Dios. That's what makes him all powerful. Es eso lo que lo hace todopoderoso. In this world, a thief will always be caught. En este mundo, un ladrón será atrapado de alguna u otra manera. If not by the government, then by his own conscience. Si no es atrapado por el gobierno, será atrapado por su propia conciencia. He must suffer. He must be afraid. Él va a sufrir, tiene que estar asustado. There is no perfect crime, No hay crimen que sea perfecto, because that crime will always bring the criminal suffering porque ese crimen siempre va a traerle al criminal sufrimiento and it will always bring suffering to those who are his victims. y también va a traerle sufrimiento a aquellos que son sus víctimas. But when Krishna breaks the rules, Pero cuando Krishna rompe las reglas, that brings him joy eso le trae a él felicidad and it brings joy to all his so-called victims. y le trae felicidad a todas sus, por así decirlo, víctimas. This is why he is called Rama.
Es por eso que se le llama Rama. Ramati iti Ramaha. He who enjoys is Rama. Aquel que disfruta es Rama. Ramayati iti Ramaha. He who causes others to enjoy is Rama. Y aquel que hace que los demás también disfruten, ese es Rama. Think about all the ways in which Krishna breaks the rules Piensen en todas las maneras en las que Krishna rompe las reglas and gets away with it perfectly. y logra salirse con la suya perfectamente. From the very moment of his birth, Desde el mismo momento de su nacimiento. he stages a jailbreak. Él se logra escapar de una prisión. Like the worst of criminals, he breaks out of prison. Como el peor de los criminales, él se fuga de la prisión. And as a little baby sleeping under a cart, he breaks the cart. Y como un pequeño bebé durmiendo debajo de una carroza, él rompe la carroza. He breaks the proper rules by stealing his food, his butter. Y él rompe las reglas de buena conducta robando la comida, robando mantequilla. He breaks the rules by stealing the young gopis' clothes. Él rompe las reglas cuando roba la ropa de las gopis jóvenes. He breaks the rules by dancing with other men's wives. Y él también rompe las reglas cuando baila con las mujeres de otros hombres. When he goes to Mathura, he breaks the bow illegally that is present by King Kamsa's order. Él en Mathura rompe el arco que está puesto en frente de la presencia del rey Kamsa. He insists on wearing clothes that don't belong to him, but to the emperor. Él insiste en robarse la ropa que fue encomendada para el emperador y no para él, y se la pone. He insists on taking sandalwood paste and flowers that are meant for the king. Y él también insiste en ponerse la pasta de sándalo y las flores que fueron encomendadas para el emperador, no para él. Then later in time, he again breaks the rules by breaking his own promise. Y luego con el tiempo, él también rompe las reglas rompiendo su propia promesa. The promise that he will not fight in the battlefield of Kurukshetra. La promesa de que él no iba a pelear en absoluto en la batalla de Kurukshetra. He picks up the wheel of a chariot and rushes at Bhishma Dev. Y él coge la llanta de la rueda de una carroza y corre hacia Bhishma. He breaks the rules of Kshatriya Dharma. Él rompe las reglas del Kshatriya Dharma. The code of a warrior. El código del guerrero. By running away from the battlefield like a coward. Corriendo fuera del campo de batalla como si fuera un cobarde. All throughout his lila in this world, Krishna is a rule breaker. Durante todo el tiempo que Krishna está en este mundo de sus lilas, él es un rompedor de reglas. And yet, look at the result of his rule breaking. Pero miren el resultado de ese acto de romper las reglas. His so-called victims from whom he's stealing butter. Las supuestas víctimas de las cuales él roba la mantequilla. These victims are leaving their doors unlocked, hoping that the thief will come. Estas víctimas dejan sus puertas abiertas, deseando que este ladrón venga a robarles. Because his stealing brings them so much joy. Porque ese acto de robarles les traía mucha felicidad. For the person who he's taking sandalwood paste and clothes and flowers. A la persona inmatura a la cual le robó todas estas ropas, pasta de sándalo y flores. He's giving them limitless material opulence and spiritual perfection. A ellos les dio una opulencia material ilimitada y perfección espiritual. Oh, Krishna, I forgot, he also cheated in business. You remember? Krishna también, él engañó durante los negocios. When he
attempts to buy some of the fruits that the fruit seller is selling. Él, cuando quería comprar un poco de frutas de una vendedora de frutas, He does an unfair trade él hace un trato injusto con ella, by giving a few grains of rice in return for all these fruits. él le da tan solo unos pequeños granos de arroz a cambio de una gran cesta de fruta. And yet the fruit seller is overjoyed Y aún así, la vendedora de fruta está llena de felicidad, just to see Krishna's beautiful face. solamente por ver el hermoso rostro de Krishna. And Krishna rewards her with limitless jewels. Y Krishna la recompensó con una ilimitada cantidad de joyas. When Krishna breaks his promise Krishna rompe su promesa on the battlefield, en el campo de batalla. the person to whom he made that promise, Bhishma Dev, La persona a la cual le hizo esa promesa, Bhishmadev, he's so happy that Krishna is breaking his promise. él está tan feliz de que Krishna está rompiendo su promesa. In fact, that was his goal from En, the en realidad ese era su objetivo. And when Krishna comes with the wheel of the chariot, he stands there with his arms out and says, "Come, attack me." Y entonces cuando Krishna corre hacia él con la rueda de la carroza, él dice, ven por favor, atácame. And when Krishna breaks the rules of the battlefield and runs away like a coward, Y cuando Krishna rompe las reglas de la batalla corriendo como un cobarde, he liberates so many people along the way, él liberó a tantas personas durante el camino, including the demon that he kills. e incluso a los demonios que mató. And to this day, Krishna is worshipped in Gujarat as Ranchor. Incluso hasta el día de hoy, Krishna es adorado en Gujarat como Ranchor. A beautiful temple in a little village called Dakor. Tiene un pequeño templo en un pequeño pueblo llamado Tankor, where Krishna is worshipped as the one who ran away from the battlefield. y Krishna es adorado ahí como aquel que se va corriendo del campo de batalla. You see, so Krishna's rule breaking is not like ours. Así que ven, se pueden dar cuenta que el hecho de cuando Krishna rompe las reglas no es igual a nosotros. It brings everyone joy. Ese acto le trae a todos mucha felicidad. It liberates people. Libera a las personas. And this is the evidence that he is God. Y esa es la evidencia de que Él sí es Dios. Sometimes people look for God. Sometimes people look in God for someone who follows the rules perfectly. A veces las personas buscan que Dios sea aquella persona que sigue las reglas de manera perfecta. But no, God is one who can break the rules perfectly and give everyone joy in the process. Pero no, Dios es aquel que puede romper las reglas perfectamente y darle felicidad a todos en el proceso. And this is why Bilva Mangala Thakur, he wrote this beautiful Sanskrit verse or a group of verses. Esa es la razón por la cual Bilva Mangala Prabhu escribe estos versos. Called Chaurashtakam, 8 verses in praise of a thief. Chaurashtakam es 8 versos en adoración a un ladrón. He says, Vraje Prasiddham Navanita Chauram. In the place called Vrindavan, there is one very famous thief. En este lugar llamado Vrindavan hay un ladrón muy famoso. He has stolen butter. Él roba mantequilla. He has stolen the gopis' clothes. Él también ha robado la ropa de las gopis. He has stolen Radharani's heart. Él ha robado el corazón de Radharani. He has stolen the sins of many lifetimes of those who worship him. Y él ha robado los pecados de tantas vidas de aquellos que lo adoran. And you know, his devotees, they end up wandering this world like mendicants, poor with nothing to their name.
Y los devotos, aquellos que lo adoran, terminan merodeando este mundo pobre, sin ninguna posesión, solamente con su nombre. You remember the 6 Goswamis of Vrindavan? ¿Se acuerdan de los 6 Goswamis de Vrindavan? Tyaktva turnamashesha mandalapati shrenim sadatuchavat bhutva dina ganesha karunya gopina kantachito. These were leaders of royal society. Estas personas eran líderes de una clase real. They had more money to their name than any of us can dream of. Ellos tenían más dinero en su posesión que el que cualquiera de nosotros podría soñar siquiera. And yet they became mendicants, paupers. Y aún así se convirtieron en mendicantes, gente muy pobre. With nothing but a loincloth to their name. Solamente tenían un pote de agua que podían llamar suyo. Living like poor people under trees in Vrindavan. Ellos vivían como gente pobre debajo de los árboles en Vrindavan. Bilva Mangala Thakur, he says, Bilva Mangala Thakur dice, oh, how fearsome is this thief. Cómo no tiene ningún temor este ladrón. Never in this world has anyone seen a thief so fearful. I'm sorry, it was cut. I had a little moment without voice. Yes, never in this world has anyone seen a thief so fearsome. Nadie en este mundo ha visto un ladrón tan osado. And yet, every thief ultimately meets his match. Pero finalmente, en algún punto, todo ladrón consigue a alguien que lo iguale. Every thief will get his karma one day. Todo ladrón va a encontrar su karma algún día. And so Bilva Mangala Thakur says, Krishna, you too will meet your match. Y Bilva Mangala Prabhu dice, tú también, Krishna, vas a encontrar quien te iguale. No matter how hard you try, no importa qué tanto haya que intentarlo, you will not be able to escape from the prison of my heart. no importa cuánto lo intentes, no lograrás escapar de la devoción de mi corazón. You who cut the bonds, the ropes that tie everyone to this material world. Tú que cortas las hilos, los lazos que atan a todo el mundo de este mundo material. You will not be able to cut the chain of my love that I put on your hands. Nunca vas a poder cortar las cadenas de amor que yo he puesto en tus manos. And Krishna, I tell you, my heart is a dark and fearsome prison. Y Krishna, te digo, mi corazón es una prisión oscura. It is filled with the darkness of ignorance. Está llena de las cosas más oscuras. It's a miserable place because of all my anarthas, he says. Es un lugar horrible debido a todos mis anartas. But by the chains of my love, I will forcefully keep you in that heart. Pero debido a las cadenas de mi amor, voy a obligarte a quedarte ahí. So Krishna was born in a prison house. Así que Krishna nació en una prisión. This is where Krishna likes to take birth, apparently. Y esto es porque Krishna le gusta aparentemente nacer, tomar nacimiento. And he was born like this 5,000 years ago. Y nació de esa manera hace 5,000 años. But today, on the day of Janmastami, Pero hoy, en el día de Janmastami, we want to invite Krishna to appear again. queremos invitar a Krishna a aparecer de nuevo. This time in the prison of our own hearts. Esta vez en la prisión de nuestro propio corazón. And Kamsa, because he was not a devotee, was not very good at keeping Krishna, even though he tried. Pero Kamsa, debido a que no era un devoto, él no tenía la capacidad de mantener a Krishna en su prisión. But we might be able to succeed. Pero nosotros podríamos intentar lograrlo. By the mercy of Srila Prabhupada,
por la misericordia de Srila Prabhupada and the mercy of our spiritual master, y por la misericordia de nuestro maestro espiritual, we have a process that is very, very powerful. tenemos un proceso que es muy, muy poderoso. Ajita jitopyasi tais trilokyam. This process has the ability to conquer the unconquerable Lord. Este proceso tiene la capacidad de hacernos conquistar aquel que es imposible de conquistar. And so let us pray to the Lord on this day Así que dejemos que podamos orar al Señor en este día. that please, O Lord, please appear in the cave of my heart. Señor, por favor, aparece en la cueva de mi corazón. Banish the darkness that is present there with your own brilliance. Por favor, disipa la oscuridad que tengo allá adentro con tu propio brillo. Krishna says in the 10th chapter of Bhagavad Gita, Krishna dice en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, Jnana Dipena Bhasvata, that I am present within the hearts of my devotees, dice, yo estoy presente en el corazón de mis devotos and I light the lamp of knowledge, y yo enciendo la lámpara del conocimiento, destroying the darkness of ignorance, destruyendo la oscuridad de la ignorancia and showing the path by which they can come to me. y enseñándoles el camino por el cual ellos pueden volver a mí. This is the significance of Janmastami. Ese es el significado de Janmastami. This is why Srila Prabhupada quotes the famous verse from Bhagavad Gita again and again. Es por eso que Prabhupada cita ese verso famoso del Bhagavad Gita una y otra vez. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyaktva deham punarjanma naiti mameti sorjuna. That one who knows the secret of Krishna's appearance and activities Dice aquel que conoce el secreto de las actividades y aparición del Señor Krishna. never has to return to this material world again, Nunca tiene que volver a este mundo otra vez, but goes to his ultimate abode. sino vuelve a su morada última. This is why in every religion of the world, Es por eso que cada religión de este mundo we are asked to understand the secret of the Lord's appearance. se nos pide entender el secreto de la aparición del Señor. Even in Catholicism, no, it's so important to accept the virgin birth. Incluso en la tradición católica es tan importante aceptar el hecho de que la Virgen la madre del Señor era virgen. Unless we understand that the Lord's appearance is transcendental, it's not like ours. Porque tenemos que entender que la aparición del Señor es trascendental, no es como la nuestra. We will not be able to understand his activities. Si no entendemos eso, no podremos entender sus actividades. And without understanding the Lord's lila, Y sin entender el lila del Señor, how will we ever be able to participate in it? si no entendemos su lila, ¿cómo podremos algún día participar en él? How will we be able to enter that dance of Lord? ¿Cómo podríamos llegar a integrar esa danza? To participate in that dance by the Lord who dances. ¿Cómo podríamos participar en esa danza de aquel Señor que por naturaleza danza? So I'll stop here and see if there are any questions or comments. Entonces voy a detenerme aquí y ver si hay alguna pregunta o comentario. Thank you so much. Muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu. Estamos aquí también recibiendo preguntas de Facebook Live. So we are getting some questions from Facebook. Ok, aquí los devotos pueden levantar la mano o escribir sus preguntas para que Prabhu Radhika pueda ir respondiéndolas aquí en Zoom. A ver si tenemos alguna mano levantada. Sí. Yagadguru, madre, por favor. Entonces vamos a darle
la palabra a Jagadguru para... Ok. Ya, Jagadguru, tienes el micro abierto. Excelente. Hare Krishna, Prabhu, Radhika Raman. Hare Krishna. Hare, good to see you. Good to see you too. Thank you very much. So my question is, it's a silly question actually. Is always we hear about this voice telling to Kamsa, what are you doing? Are you? But we don't know I don't know the identity of this person who's there saying this thing from the sky. This is my question. May I translate the question? Dice, Prabhu pregunta que siempre escuchamos sobre esta voz que le dice a Kamsa, ¿qué estás haciendo? Pero nunca sabemos nada acerca de la identidad de esa voz. I don't know Prabhu either. Prabhu tampoco sabe. Maybe it's Krishna has asked one of the demigods to do that. De repente Krishna le pide a alguno de los semidioses hacer eso. Preshta Prabhu is saying it's Narada Muni. Presta Prabhu dice que puede ser Narada Muni. So maybe he has some research from that. Tal vez él tiene alguna investigación sobre eso. Perhaps Prabhupada or one of the acharyas mentions. Tal vez Prabhupada o algún acharya puede que lo mencione. So anyway, I'm sorry I'm not so knowledgeable to answer your question. En todo caso me disculpo porque no podré ser de ayuda con esa pregunta. So my family is also here. I want to mention those of you who saw them in Peru, they were very eager to see you today. So Chaitanya and Purushottam and Amrita Keli, they're also here. Yeah. Other questions? Sí, bueno, Presta dice Narada Muni. Una vez pregunté eso y mi guru me dijo que era Narada Muni. Su guru es Guru Prasad Swami. Presta Prabhu is saying that his Guru Maharaj told him that it was Narada Muni because he wants to make the pastimes to go more quickly. Okay, very nice. That makes a lot of sense. Gandharva is making, I'll see what on the cave or... Ok, tengo una pregunta de Gandharva, pero ¿la leo? Sí, y después pasamos a las preguntas de Facebook. Yeah, está bien. So I will read Gandharva's Prabhu and Indira Mataji's question. They are saying, Hare Krishna, Radhika Raman Prabhu, please accept my humble obeisances. Wonderful class, thank you so much. What is the environment in the cave of our neophyte heart that Krishna needs to feel attracted to? What is the first sentence? What is the what? Environment in the cave. The arrangement? No, maybe I'm not saying it in the good. Can I copy the yes the question, and then I will translate it? So yes, please put it in the chat. Yes, I'll do. Oh, okay, environment, yes. It's my pronunciation. No problem. Okay, I will translate the question in Spanish. Entonces, pregunta el devoto, ¿cuál es el ambiente o el entorno que debe haber en la cueva de nuestro corazón neófito que podría lograr que Krishna se sienta atraído a estar en él? So, first of all, my humble obeisances to Gandharva Prabhu and his family. Primero que todo, mis reverencias a Gandharva Prabhu. Yeah, so, and it's a wonderful question. Es una hermosa pregunta. Just recently, I was listening to a clip from one of Prabhupada's classes.
Justo hace poco estaba escuchando un pequeño fragmento de una clase de Prabhupada. And Srila Prabhupada, he was saying at the end of his class Y Prabhupada decía al final de su clase, that what can we give Krishna? ¿qué es lo que le podemos dar a Krishna? He doesn't need anything. Él no necesita nada. And certainly we are not qualified to give him anything. Y realmente no estamos calificados para darle nada. And yet if we can give something with feeling to Krishna, Y sin embargo, si logramos darle algo con sentimiento a Krishna, he will be happy and he will accept it. él se sentirá feliz y lo aceptará. And at this point, Prabhupada began to cry. Y en este punto, Prabhupada comienza a llorar. And he said, this is just what we need only, is to have some feeling for Krishna. Esto es lo único que necesitamos, tener un poco de sentimiento por Krishna. Of course, this feeling needs to be substantial. It shouldn't be superficial. Y por supuesto, este sentimiento debe ser substancial, no ser superficial. And we can genuinely feel for Krishna Y podemos sentir genuinamente algo por Krishna. to the degree that our heart becomes purified. Y esto nos lleva al punto de que nuestro corazón se purifica. So out of humility, Bilva Mangala Thakur is saying that his heart is a dark and miserable place. Y obviamente por humildad, Bilva Prabhu está diciendo que su corazón es un lugar oscuro. But in reality, we have to work in such a way that our heart can be a nice place for Krishna. Pero en realidad nosotros debemos trabajar para que nuestro corazón sea un lugar agradable para Krishna. We should try to purify ourselves of the gross anarthas. Tenemos que tratar de purificarnos de los anarthas más burdos, Like intoxication, for example. como la intoxicación, por ejemplo. But then we have to purify our hearts of the subtle anarthas also. Pero también debemos purificar nuestro corazón de los anarthas sutiles. The desire for position and for prestige. El deseo de prestigio y posición. The desire to be well known. El deseo de ser muy conocido. The desire to be everyone's generous friend. El deseo de ser el amigo generoso de todos. The desire to enjoy our senses in the mode of goodness. El deseo de complacer nuestros sentidos en la modalidad de la bondad. To the degree that we are able to get rid of these things. I got again a stop part. I didn't. Oh, sorry, I think something happened with my internet. Is it clear now? Yes, now it's okay. Just Okay. the last sentence. Yes, to the degree that we are able to remove these things from the heart. Okay, hasta el punto que nosotros logremos quitar estas cosas de nuestro corazón. To that degree, we will be actually able to chant with feeling. Y en ese punto lograremos cantar con sentimiento. And to that degree, Krishna will want to stay within our hearts. Y en ese punto Krishna deseará quedarse dentro de nuestro corazón. So Bhagavatam says, Srinvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana. That through the process of hearing and chanting, Krishna will cleanse our hearts. Entonces el Bhagavatam se dice que a través del proceso de cantar y escuchar, Krishna va a limpiar nuestros corazones. So the point is, Krishna is willing to stay even in a dirty heart. El punto es que Krishna está voluntariamente puede quedarse en un corazón incluso que está sucio. So long as we keep hearing and chanting. Mientras que podamos mantenernos cantando y escuchando. Because then he can cleanse the heart himself. Porque entonces él mismo puede ir limpiando el corazón. Imagine how kind Krishna is. Imagínense qué amable Krishna es.
that he does not demand that you make the heart clean, then I will come. Él no pide, oh, limpia tu corazón y luego yo vendré. He says, I will clean the heart myself for you. Él dice, yo voy a limpiar tu corazón yo mismo con mis propias manos por ti. Hridyantasta hyabhadrani vidhunoti suhritsatam. I will clean it for you if you just keep hearing and chanting. Yo voy a limpiarlo por ti si tú solamente sigues cantando y escuchando. By hearing and chanting, you let me know that you want me there. Por cantar y escuchar, tú estás haciéndome entender que tú me quieres aquí. And then I will keep doing the work. Entonces yo voy a seguir haciendo eso. Yeah, is okay? Ok, muchas gracias. Entonces ahora empezamos con las preguntas de Facebook Live. Yeah. Now we'll do some questions from Facebook Live. Ok, primero tenemos a Divya Dristi. Dice, Hare Krishna, mis reverencias, Prabhu. Él dice, Krishna puede romper las reglas para darnos su misericordia y darnos la oportunidad de superar nuestros anartas y limitaciones para volver a él. Okay, so Divya Dristi is asking, may Krishna break some rules to help us to... la última parte de la pregunta, para traducirla bien, para ayudarnos a nosotros para superar nuestros anartas y limitaciones para volver con él. Yes, to help us to overcome our anartas, and so we can go back to him. But mainly, if he may break the rules for us to help us. Very nice question. Una pregunta muy hermosa. Not only is Krishna willing to break the rules for us. No solamente Krishna está abierto a romper las reglas por nosotros. But the only way Krishna can help us is by breaking the rules. Sino que la única manera en la que Krishna puede ayudarnos es rompiendo las reglas. Based on the rules, we have no qualification in this age of Kali. Basado en las reglas, en esta era de Kali, ninguno tiene ninguna calificación. Think about it. Prabhupada asked us to chant 16 rounds of the Mahamantra every day. Piénsenlo bien. Prabhupada nos pidió cantar 16 rondas del Mahamantra. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, anyone who doesn't chant 64 rounds is fallen. Pero Srila Bhaktisiddhanta dijo, nadie que no cante 64 rondas es un caído. So by taking us back to Godhead with 16 rounds, Krishna is breaking the rules, no? Entonces, llevándonos de vuelta a casa con 16 rondas, Krishna ya está rompiendo las reglas. On the basis of Srila Prabhupada's recommendation. Basándose en la recomendación de Srila Prabhupada. Just by a few years of service in this life. Solo por unos pocos años de servicio en esta vida. You know, in previous ages, people used to spend thousands of years trying to achieve Krishna. Entonces, sabemos que en eras pasadas la gente podía pasar miles de años haciendo servicio para Krishna. Dhyana avastita tadgatena manaso pashyanti yam yogino. But in this age, he's saying just a few years of chanting the holy names and we'll take you back to Godhead. Pero en esta era, Krishna dice, solamente unos poquitos años haciendo servicio devocional y puedes volver de vuelta a casa. Yajñai sankirtana prayaya jantihi sumedasa. This is Sri Chaitanya Mahaprabhu breaking the rules for us. Ese es el Señor Chaitanya rompiendo las reglas por nosotros. Giving pure bhakti to people who are not even deserving of liberation. Dándonos bhakti puro a personas que no merecemos ni siquiera la liberación. This is breaking the rules for us. Esto es romper las reglas para nosotros. Given our condition in this age of Kali. Debido a nuestra condición en esta era de Kali. Practically the only way Krishna can bring us close to him is by breaking the rules. Prácticamente la única forma en la que Krishna puede llevarnos cerca de él es rompiendo las reglas. And this is why we're so lucky that we're worshiping Krishna. Y es por eso que somos tan afortunados de que estamos adorando a Krishna.
Frankly, even if we were worshiping one of the demigods, we would not stand a chance. Entonces, incluso si nosotros nos pusiéramos a adorar algún tipo de semidios, no lograríamos el estándar. Like Indra, who destroyed Vrindavan just because they did not worship him 1 year. Imagínense, One time. quiso destruir todo Vrindavan porque un año no lo adoraron. What capacity do we have to even worship the demigods? ¿Qué capacidad tendríamos nosotros de siquiera adorar a los semidioses? Like Indra, they will destroy us before we even get started. Indra nos destruiría incluso antes de que intentemos comenzar. But Krishna is so kind. Pero Krishna es tan amable. And because he is actually the Supreme Lord, Y debido a que en realidad Él es el Supremo Señor, he has the power to break all the rules, Él tiene el poder de romper todas las reglas to let us cheat on the exams, para dejarnos hacer trampa en el examen and still give us the final result. y aún así darnos el resultado final. And this he does not based on our own qualification, Y esto no está basado en nuestra calificación personal, but on the recommendation of Srila Prabhupada. pero es debido a la recomendación que tenemos de Srila Prabhupada. When Srila Prabhupada recommends that please break the rules for this person, then Krishna says, okay, I will do it. Cuando Srila Prabhupada le dice a Krishna, por favor, rompe las reglas por este devoto, Krishna dice, sí, por ti está bien. And therefore, as Maharaj was saying at the beginning, Entonces, tal como Maharaj dijo al comienzo, Janmastami is a day of gratitude for Srila Prabhupada. el Janmastami es un día de gratitud para Srila Prabhupada. Thank you. Ya. Muchas gracias. Ya. Ahora una pregunta de la madre Radharani Gopi. Hare Krishna dice, Krishna, el dios bailarín que usted menciona, baila en nuestras lenguas cuando cantamos el santo nombre. ¿Cómo mantener ese dulce sabor y así continuar cantando y no perder el deseo de cantar? Okay, so you mentioned that Krishna is a dancer deity, a dancer god, and it is said that he dances on the tongue of the devotee while he chants the holy name. So how can we maintain the sweet taste of this chanting so we can keep it up? Yeah, this is another nice example of dancing. Thank you for mentioning it. Ese es otro hermoso ejemplo de danza. Gracias por mencionarlo. Krishna also dances on our tongues. Krishna también baila en nuestras lenguas. I think to answer your question, Creo que para responder a tu pregunta, we can remember that Krishna's dancing has two sides. podemos recordar que hay dos aspectos en el baile de Krishna. He dances to chastise, like he did with Kaliya. Él puede bailar para castigar, tal como lo hizo con Kaliya. And he dances to reward his devotees, like he does with the gopis. Y él también puede bailar para premiar a sus devotos, tal como lo hizo con las gopis. In our own lives, in order to experience Krishna's dancing on our tongues, Entonces, en nuestra vida diaria, para poder experimentar cómo Krishna danza en nuestras lenguas, both these sides have to be there. ambos aspectos de esa danza tienen que estar presentes. To feel taste in the holy names, Sentir el sabor de los santos nombres, we have to feel some sense of distaste or disgust with the material world. tenemos que tener algún sentido de desagrado con la vida material. We can chant with taste and with feeling to the same extent as we have lost our taste in the material world. Podemos cantar con sabor por Krishna en la misma medida en la que hemos perdido el sabor por este mundo material. And so this is why Krishna, sometimes to increase our taste,
Entonces es por eso que Krishna, a veces para poder aumentar nuestro sabor, Bilva Mangala Thakur, he says in his Chaurashtakam, Nirvamal Thakur dice en su versos yeah, that Krishna steals away a devotee's material opulences. Él menciona que Krishna roba la opulencia material de sus devotos. Prabhupada says when he took sannyas, Prabhupada dice que cuando él tomó sannyas, that I have now seen the naked form of this material energy. él pudo ver la forma desnuda de esta energía material. What is this world but a list of names? Pues es que es este mundo aparte de una lista de nombres. The whole world may be laughing, but what difference does it make? El mundo entero puede estar riéndose, pero ¿qué diferencia hace? So that's one side, is when we've seen the reality of this material world, we can chant with some taste. Entonces, cuando hemos llegado a ver la realidad de este mundo material, podemos cantar con un cierto gusto. Because we realize that we have no other shelter except Krishna. Ya que nos damos cuenta que no tenemos ningún otro refugio aparte de Krishna. And then on the other side, on the positive side, Y por otro lado, en el lado positivo, whatever Krishna has done for us and with us in our life, cualquier cosa que Krishna haya hecho con nosotros y por nosotros en nuestra vida. so we all have experiences of how Krishna has acted in wonderful, very personal ways in our life. Todos tenemos experiencias donde Krishna ha actuado de manera muy personal en nuestra vida. When we chant the holy names, Cuando cantamos los santos nombres, we can remember our own relationship with Krishna. podemos recordar nuestra propia relación con Krishna. And in this way, we can express our love and our feeling and our gratitude. Y de esa manera podemos expresar nuestro amor, nuestro sentimiento y nuestra gratitud hacia Krishna. Through our chanting. A través de nuestro canto. Yes, so there's those two sides, distaste from the material world and some feeling for Krishna. Entonces tenemos estos dos lados, falta de gusto o carencia de gusto por este mundo material y un sentimiento por Krishna. Sometimes when the feeling, positive feeling reduces, Entonces a veces cuando el lado positivo se reduce, then Krishna gives us a little bit of a bitter shot of medicine from the material world. Krishna nos da por el otro lado un pequeño recordatorio de la parte amarga de este mundo. He'll take something away, he'll give us some trouble. Él nos quita algo, nos da algún problema. And then immediately we remember, oh, the source of my love and life in this world is Krishna. Y ahí recordamos, oh, es cierto, el sentido de mi vida es Krishna. And again, we start chanting with determination. Y de nuevo comenzamos a cantar con determinación. Ok, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. ¿Está bien con el Prabhu? Vamos a pasar ahora a una de Ananta Sri, pero... Le pregunto cuántas más preguntas podemos tomar. ¿O cuánto tiempo? Sí. So, we got so many questions in the Facebook Live, but we wanted to know how much longer can we go? Oh, I'm fasting till midnight, so that's okay, until midnight. No prasadam today. Dice que está haciendo ayuno hasta medianoche, así que podemos seguir hasta medianoche, no hay problema. Whatever is good for all of you is okay. Cualquier cosa que esté bien para ustedes está bien. Ok, entonces esta pregunta la hace Prabhu Ananta Sri. Digan. Sí, que es un devoto muy querido, un devoto mayor aquí de ISKCON Perú, ¿no? So this question is made by a very dear devotee in Peru. He is not living anymore in Peru, but he made part of this yatra for a long time. Ok, entonces dice, si Krishna dice lo siguiente en el Bhagavad Gita, en el 3.23 dice, ¿no? Ajá.
pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh Parta, sin duda que todos los hombres seguirán mi sendero. Entonces pregunta, ¿por qué rompe las reglas entonces? Aquí tengo también la pregunta en inglés. Muchas gracias, Prabhupada Sri. So Prabhu, he also wrote the question in English. Yeah, so I see it here. Yes. Yes, okay. So I will just read it for people. If Krishna says this in Bhagavad Gita 3:23, why does he break so many rules? In English, he says, for if I ever fail to engage in carefully performing described duties, O Partha, certainly all men will follow my path. So this is a very sharp point. Yes, nice question. Esa es una pregunta muy afilada. So actually, Krishna, he follows the rules perfectly. En realidad, Krishna sigue las reglas de manera perfecta. You know, when Narada Muni went to Dwarka and visited Krishna's palaces, Entonces podemos ver cuando Narada Muni va a Dwarka y visita a Krishna en todos sus palacios. he saw Krishna's daily schedule, Él vio el horario de Krishna and he saw that Krishna was acting as a perfect grihastha. él se dio cuenta que en su rutina diaria Krishna actuaba como un grihasta perfecto. He was rising early in the morning during Brahma Muhurta Él se levantaba temprano por la mañana en el Brahma Muhurta. and meditating on himself. Él meditaba en él mismo. And then he would go about his duties as a king. Él después ejercía sus deberes como un rey. He maintained his families very, very nicely. Y él mantenía a su familia de manera muy adecuada. Even in his dealings with the Kauravas, Krishna is so proper in different relationships. Incluso en sus relaciones con los Kauravas, él también era muy educado en todos sus intercambios. Offering respect to different persons according to their position. Él ofrecía respeto a todas las personas de acuerdo a su posición. So you see, the thing about Krishna is that he has all things at once. La cuestión con Krishna es que él puede lograr todo a la vez. If we wanted, we can give a whole class on Krishna's ideal behavior. Si quisiéramos, podríamos hacer una clase muy larga acerca de la actitud ideal de Krishna. How Krishna follows all the rules perfectly. ¿Cómo es que Krishna sigue todas las reglas de manera perfecta? Of course, this is an audience of devotees during Janmastami. Entonces, por supuesto, es para una audiencia de devotos durante Janmastami. So we are speaking of Krishna's rule breaking. Así que estamos hablando de cómo Krishna rompe las reglas. But we can also discuss Krishna's rule following very perfectly. Pero también al mismo tiempo podríamos discutir cómo Krishna sigue todas las reglas de manera perfecta. This is why Srila Jiva Goswami, he says, Eso es porque Jiva Goswami dice that Krishna's quality is that he is sarva viruddha dharma ashraya. He is the one who is the abode of all contradictory qualities. Exacto. Y entonces Jiva Goswami menciona que Krishna es la morada de todas las cualidades contradictorias. So this is what is so confusing about Krishna. Y es por eso que Krishna puede ser muy confuso. If we want one clear aspect of God, then we can look at other avatars. Si queremos estudiar un aspecto claro de Dios, tendremos que estudiar otros avatares. Like Lord Ram always follows the rules. Como por ejemplo el señor Ram siempre sigue todas las reglas. Lord Nishingadev always protects his devotees. El señor Nrsimha siempre protege a sus devotos. But when we look at Krishna, we find so many different aspects that are contradictory. Pero cuando estudiamos a Krishna encontramos tantos diferentes aspectos que son contradictorios. He is breaking the rules, Él rompe las reglas, but he is also following the rules. pero él también sigue las reglas. He is physically protecting his devotees, Él físicamente protege a sus devotos,
but sometimes he is giving them physically so much trouble. Pero también al mismo tiempo muchas veces le da físicamente tantos problemas. Sometimes he is dancing with other ladies, A veces baila con otras mujeres and sometimes he is the faithful grihastha. y otras veces es un grijasta muy respetuoso. So he's the abode of all contradictory qualities. Así que él es la morada de todas las cualidades contradictorias. In Bhagavad Gita, that is Krishna's public, formal position. Y en el Bhagavad Gita, esa es la imagen pública o formal de Krishna. As devotees, it is our job to present Krishna in the best possible light. Y como devotos tenemos la obligación de presentar a Krishna de la manera más correcta. In the way that he will be appreciated by others. En la manera en que Krishna puede llegar a ser apreciado por los demás. That's our job as his devotees. Ese es nuestro trabajo como sus devotos. Therefore, he tells Arjuna in Bhagavad Gita, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. He tells Arjun, you tell the world what I am like. Por eso Krishna le dice a Arjuna, tú dile al mundo lo que yo soy. Because otherwise, like the British, people will misunderstand Krishna all the time. Porque si no de otra manera, es como los británicos, ellos no entendieron nada de Krishna. So we have to make sure that he is not misunderstood. Es decir, que nosotros los devotos tenemos que asegurarnos de que Krishna no sea mal entendido. When the time is right, we should present Krishna as the ultimate moral person. Entonces, cuando sea el momento, nosotros debemos presentar a Krishna como la persona más moral de todas. And when the time is right, we can present him as the rule breaker. Pero cuando llegue el momento, podemos presentar a Krishna como aquel que rompe las reglas. We have to do public relations for Krishna. Nosotros somos los que tenemos que hacer las relaciones públicas de Krishna. That is the job of the devotee. Ese es nuestro trabajo como devotos. Ok. Muchas gracias. Aquí una pregunta de Ananda Maya. Hare Krishna, recibe mi saludo, un abrazo. Bueno, son dos preguntas, pero vamos una por una. Dice. Si Krishna es el primer Vasudeva del primer grupo Chaturvyuha, o es ese Vasudeva una expansión de Balaram. Krishna Govinda, ¿puede ponerme la pregunta en el chat? Es que está en el Facebook Live. Tendría ¿No se puede copiar? No, porque yo el live lo veo en el celular y el Zoom está en el laptop. De nuevo, entonces. Ok, puedo hacer un arreglo. It's a very tricky question, so I don't want to miss the translation. I'm sorry. Ya, vamos dividámoslo en dos partes, pues. Ya me la pasaron. Si me permiten hacer dos preguntas. Sri Krishna es el primer Vasudeva del primer grupo Chaturvyuha. ¿O ese Vasudeva es una expansión de dónde? Wow. That's a really technical question. So, if Krishna, he wants to know if Krishna, it's the first Vasudeva expansion of the first group of Chaturvyuha, or that Vasudeva is an expansion of Balaram. That's the first question. So maybe first the first question and then I do the second one. Yes. Okay, so it has been a little some time since I read that section of Chaitanya Charitamrita. Ha pasado algún tiempo desde que leí esa parte del Chaitanya Charitamrita. Where all this is described in detail. Donde todo eso se describe en detalle. But if I remember correctly, pero si lo recuerdo de manera correcta, Lord Balaram is the first expansion from Krishna. El señor Balaram es la primera expansión de Krishna. And then the Chaturvyuha comes from Lord Baladev. Y de ahí viene el Chaturvyuha, se expande del señor Balaram. All four members of the Chaturvyuha. Los 4 miembros del Chaturvyuha. And therefore, this Vasudev, the first member of the Chaturvyuha, entonces este Vasudeva, el primer miembro del Chaturvyuha, is actually Lord Narayana. It's a form of Lord Vishnu.
es en realidad el señor Narayan, una forma del señor Vishnu. And all forms of Lord Vishnu come originally from Lord Baladev. Y todas las formas del señor Vishnu vienen del señor Baladev. So this is what I remember, although I could be mistaken. Esto es lo que yo recuerdo, pero podrían haber alguna equivocación. So I'll read the second one. It says, Krishna original viene una vez en un día de Brahma. Con él la oportunidad de volver a Goloka Vrindavan. ¿Existe la oportunidad de volver a Goloka Vrindavan en otras eras cuando no viene Krishna original? Okay. So Krishna, the original expansion, the original one, the supreme one, comes once in a day of Brahma. And when he comes, there is the opportunity to go back to Goloka Vrindavan. There is this opportunity to go back to Goloka Vrindavan in other times, in other eras, or only when original Krishna comes? The Krishna never ever closes the doors back to Godhead. Krishna nunca cierra las puertas de vuelta a casa. The opportunity to go to Golok Vrindavan is always there. La oportunidad de ir a Goloka Vrindavan está siempre ahí. If someone's Swarupa is serving the Lord in Goloka, why will Krishna restrict because the time is not right? Y si el servicio original de alguien es en Goloka, ¿por qué Krishna iría a restringirlo en algún momento? The opportunity is always there, but it is not so, the door is open, but it's not so widely open as it is now. Ok, entonces la puerta no está cerrada, la puerta está abierta, pero no siempre la puerta está abierta tan ampliamente. Even actually, because during Krishna's appearance, the door is only a little bit open. Incluso durante la aparición del Señor Krishna podemos considerar que la puerta está un poquito abierta. But as a result of Sri Chaitanya Mahaprabhu, those doors have been opened completely wide. Pero con la venida del Señor Chaitanya podemos considerar que esas puertas han sido abiertas completamente. And everyone is getting free admission to Goloka. Y todo el mundo está teniendo la oportunidad abierta para Goloka. So the opportunity is always there, but it is more difficult. La oportunidad siempre está ahí, pero es más difícil. Because the process is not so clear. Ya que el proceso no está tan claro. Not so widely, easily available. No de manera tan amplia y fácil de obtener. Not so many wonderful Vaishnava teachers who show us the way. No tantos profesores o maestros Vaishnavas que nos muestren el camino. So then it can be a little bit difficult. Y entonces puede ser un poco más difícil. Ok, gracias. So one thing, Srinath Krishna Prabhu has would like to add a comment in English. My brother from Dallas, can he speak up, and then Nitya Kishore Mataji, maybe you can translate him? Yes, of course. Yeah, thank you. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I had a comment on the question of Krishna following the rules and not following the rules. Tenía un comentario acerca de la pregunta de Krishna siguiendo las reglas y no siguiendo las reglas. I was thinking about Krishna in Kali Yuga. Estaba pensando en Krishna en Kali Yuga. And when he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu, y cuando él viene como Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is following the rules perfectly. Él sigue las reglas de manera perfecta. As a sannyasi, nobody could be more strict than Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como un sannyasi, nadie podía ser más estricto que el señor Chaitanya. And when I got the Krishna book for the first time, y cuando tomé el Krishna book por primera vez, the devotees told me that it was a storybook on Krishna. I'm sorry, again? The devotees told me that it was a storybook on Krishna. Okay, los devotos me dijeron de que era un libro de cuentos acerca de Krishna. But when I started reading the book,
Pero cuando comencé a leer el libro, it was not an easy read at all. no era fácil de leer para nada. Prabhupada adds so much philosophy in between all the stories. Y Prabhupada ponía mucha filosofía en medio de cada historia. So in order for us to understand Krishna's Leela, Entonces, nosotros para que podamos entender el pasatiempo de Krishna, I much later understood that we need to understand Krishna's Tattva first. tenemos que primero entender, eso lo entendí con el tiempo, tenemos que entender primero el tatua de Krishna. And also, in a sense, Krishna doesn't break any rules at all. Y en un sentido, en realidad, Krishna no rompe ninguna regla, en realidad. Because Prabhupada always used to quote this verse. Prabhupada siempre citaba este verso para explicar eso. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. That dharma is what is said by Krishna, and in effect, what is done by Krishna. Yes. Entonces, Prabhupada dice, Dharma en realidad se define como aquello que está, las acciones de Krishna y lo que Krishna define. And on a lighter note, I was thinking about the comment by Nietzsche. Entonces estaba después pensando sobre el comentario de Nietzsche. That he could not accept a God who was very grave and serious. No podía aceptar este Dios que sea tan serio y tan grave. I was thinking about the appearance of Lord Varaha. Y entonces estaba pensando en la aparición del señor Varaha. And how Krishna plays a perfect prankster. Y a perfect? Prankster, a comic. Ok, y como Krishna en ese momento hace el cómico perfecto. So he takes the appearance of a boar. Él toma la forma de un jabalí, de un cerdo. And Bhagavatam describes Lord Varaha as the personification of Vedas. Y se describe al señor Varaha como la personificación de los Vedas. And when he is coming out of the Garbha ocean and shaking his body, y cuando él sale del océano Garbha y sacude su cuerpo, the Brahmanas are so happy that the water from his body is falling on them. Los Vedas están sumamente felices de que el agua de su cuerpo caiga sobre ellos. So, like Guru Maharaj always says, Krishna is a really I forget how to say it, a prankster. He says this always. A prank, I don't know that word. Pícaro, gracias. Entonces, como Guru Maharaj dice, Krishna es realmente un pícaro. Okay, Hare Krishna. Thank you for that wonderful, those many wonderful points. Entonces, muchas gracias por haber traído estos tan importantes puntos. I want to emphasize particularly this point you made about Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Y quería enfatizar este punto que hiciste sobre el verso del Dharma. That Krishna defines the rules. En el verso se dice que Krishna es quien define las reglas. And therefore he can never break any rule. Por lo tanto, él no puede romper ninguna regla. If you set the standard, then how can you break the standard? Si tú eres el que establece el estándar, ¿cómo puedes romper el estándar? And therefore in Bhagavatam it is described, and also in Gita, entonces se describe en el Bhagavatam y en la Gita, that Krishna is never partial to anyone. Se dice que Krishna nunca es parcial hacia nadie. Because the demons, they get the results of their activities. Porque los demonios obtienen los resultados de sus propias actividades. And the demigods are getting the results of their activities according to the rules. Y los semidioses están obteniendo los resultados de sus propias actividades. So Krishna sets up the system. Así que Krishna genera un sistema. He sets up the system the way he likes to. Y él hace ese sistema de la manera que a él le gusta. And then he lives with that system. Y él después vive en ese sistema. So only the rule breaking only happens from our perspective. Entonces romper las reglas solamente sucede desde nuestra perspectiva. Because we want to define God under certain rules.
Porque nosotros queremos definir a Dios bajo ciertas reglas. But in 10th canto Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami says Pero en el 10º canto Sukadeva Goswami dice that for those who are Ishvara or those who are controllers, they are beyond such rules. Pero dice que para aquellos que son controladores, para aquellos que son Ishvaras, ellos están por encima de estas reglas. Because they themselves set that standard. Porque son ellos los que han establecido ese estándar. And therefore Krishna says in Bhagavad Gita also, Pero entonces también Krishna dice en el Bhagavad Gita, Samoham sarvabhuteshu namedveshyosti na priya, that I have no favorites, no enemies and no friends. no tengo favoritos, no tengo enemigos, ni tengo amigos. But then he kind of qualifies that immediately. Pero después hace una pequeña clarificación al respecto. But for my devotees, I am with them and they are always with me. Pero para mis devotos, yo estoy con ellos y ellos están conmigo. So very nice point about Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranita. Prabhupada loved this verse he quoted it many times. Entonces, ese verso Prabhupada lo menciona una y otra vez. Es muy importante. Muchas gracias por ese punto. And from that perspective, Krishna never breaks even one rule. Entonces, desde esa perspectiva, Krishna nunca rompe ni siquiera una palabra, una regla. So thank you for your comment. Okay. Muchas gracias por tu comentario. Thank you. Gracias, Prabhu Srinath. Gracias. Prabhu, madre, ahí en el chat está la pregunta de la madre Ananda San Miguel. Está en inglés. ¿Usted la puede ver? Acá dice Ananda San Miguel en Facebook. Sí, está en inglés. Entonces la leo y la traduzco. Sí, por There is favor. one more question. That is, what if these subtle desires are part of our duty to take care of our families? Position, example, position in our career, education, prestige. Entonces pregunta la devota, ¿qué pasa si estos deseos sutiles son parte de nuestros deberes para poder hacernos cargo de nuestras familias? Como por ejemplo nuestra posición en la carrera, la educación y el prestigio. Yeah, so I think this connects to my earlier point about the subtle anarthas in the heart. Entonces esto se conecta con el punto que hice hace un tiempo de los anarthas sutiles en el corazón. Actually, as family people, grihastas, Entonces como grihastas, como personas de familia, it is exactly by executing our duties as householders that we learn to become free of these anarthas. Entonces es mediante la ejecución de estos deberes que logramos aprender a liberarnos de estos deseos. In one sense, we can say our attachments are a manifestation of our anarthas. Entonces, en un sentido, nuestros apegos son manifestaciones de nuestros anarthas. Our attachments, our relationships are a result of our desires. Nuestros apegos y nuestras relaciones son resultado de nuestros apegos. This is, after all, this is why we became grihastas in the first place. Es por eso que nos volvimos grihastas al comienzo. But on the other hand, once we enter that grihasta ashram, pero por otro lado, una vez que ya entramos en este ashram de grihasta, and we execute our duties of education and career and family very nicely, y ejecutamos nuestros deberes de carrera, educación, todo de manera muy correcta, in a regulated and Krishna conscious fashion, de una manera regulada y consciente de Krishna, the performance of those duties is exactly what purifies our heart. La ejecución de esos deberes de esa manera es exactamente lo que va a purificar nuestros corazones. If we do those duties nicely, we come to realize that actually this material world is not the place for enjoyment. Si ejecutamos estos deberes de una manera correcta, podemos llegar a darnos cuenta que este mundo material no es el lugar que queremos estar. We come to realize that I am not the controller. Krishna is controlling. Y nos podemos dar cuenta, en realidad yo no soy el controlador, Krishna es el controlador.
we come to realize no matter how much effort I put in, ultimately, I am not the maintainer of my family. Y también podemos darnos cuenta que no importa cuánto yo me estoy esforzando, en realidad, finalmente, yo no soy el mantenedor de mi familia. Krishna es el mantenedor de mi familia. Yeah. If you say these things to someone who is just becoming a grihastha, who is a young man just entering, or woman entering the grihastha ashram, they will be very confused or sometimes even annoyed. Pero si le decimos esto a un joven o una muchacha joven que recién está comenzando su grihastha ashram, se van a sentir confundidos. I'm working hard. I'm doing good work. As a result, I'm getting these nice results. I have to do my job. Entonces ellos van a pensar, yo estoy trabajando muy duro y como el resultado de mi trabajo yo tengo estos resultados, lo estoy haciendo muy bien. All this spiritual life is nice on the side, but ultimately a man has to do what a man has to do. Y a pesar de que la vida espiritual es buena como parte de mi vida, yo tengo que hacer como un hombre de familia lo que un hombre de familia tiene que hacer. But after you spend some years in the grihastha life, pero después de pasar algunos años en la vida de grihastha, you come to realize, actually, maybe I'm not so much in control like I thought I was. Ellos pueden empezar a darse cuenta, tal vez no tengo tanto control sobre la situación como yo creía que tenía. I put in the same amount of effort, He puesto la misma cantidad de esfuerzo, but sometimes the result is very good and sometimes it's not very good. y a veces el resultado es muy bueno y otras veces no es muy bueno. I'm trying to do my best to maintain, but sometimes I'm effective and sometimes I'm not effective. Estoy haciendo lo mejor para mantener. I'm sorry, I got cut in the last time, maintain. Sometimes my efforts are effective and sometimes they're not effective. Okay. A veces mis esfuerzos son efectivos y otras veces no son efectivos. Actually, I think there's someone else in the picture. En realidad, empiezo a darme cuenta que parece que hay alguien más en esta escena. I think actually Krishna is in control. Creo que en realidad es Krishna el que está controlando. We learn humility and we learn surrender. Aprendemos humildad y aprendemos a entregarnos. And in this way, we become purified at heart. Y de esta manera nos volvemos más puros de corazón. So I think it is best to see our material duties as our pathway back to Godhead. Es mejor que veamos nuestros deberes materiales como nuestro camino para llegar a Krishna. When we do those duties with regulation, Cuando cumplimos con esos deberes de manera regulada and we offer the results to Krishna, y le ofrecemos los resultados a Krishna, ya. Ok, ya. Ahora, bueno, muchas gracias. Vamos a poner algunas fotos de las deidades, cómo han sido cambiadas, porque queremos que Radhika Raman Prabhu, Srinath Krishna Prabhu y todos los Vaishnavas que están presentes puedan tomar ese paso. Now they are showing, pero le pone compartir pantalla, ¿no? Sí, eso lo va a hacer Prabhu Presta, él ya lo va a manejar. Okay, so for all the bodies that are not, also all the bodies, because no one is going to the temple today, but for you that you are far away from Radharani, Prabhu Presta is going to share some pictures of today's altar decoration. Oh, Jai. Okay, Prabhu Presta, ¿puedes por favor pasar las fotos? Hare Rama, Hare Rama, Rama Ya. Hare Hare. Gornitai ki ya. Ya. Wow, beautiful. Wow. Las deidades fueron cambiadas por Madre Yuga, la Kishore. Yeah. So the dressing was made by Yuga Lakeshwar Mother. Y las guirnaldas las hizo la Madre Isolda y Manjari. And garlands were made by Isolda and Manjari.
y la decoración la hizo la madre Nitya Kishore con mi esposa María. Flower decoration was made by Prabhu's wife Maria and I, Nitya Kishore. ¿Eso es? Ya, y Sitaran Lachman Hanumanji ki. Ya, Radha Madan Bihari ki. Ya. Radharani ki ya. Wow. Ok. Ok, entonces ahora, bueno, le agradecemos a Prabhu Radhika, son 2 horas que nos ha dado su auspiciosa asociación. So we want now to thank you so much. This is 2 hours that you gave us your Merciful Association. Nos parece que es el momento prudente para quedarnos aquí y luego esperamos que otra vez podamos contar nuevamente con su asociación. So it looks like maybe a good time to end, and we hope to have your association very soon again. Okay, ahora. I'm so grateful to Abhiram Prabhu, to all the devotees here, to Nitya Kishore Mataji, for your association today. Yo también me siento muy agradecido por la asociación de todos los devotos el día de hoy. Actually, because of the pandemic, we're in a situation. I'm sorry, it was correct? Because of this pandemic, we are in the same situation. Y debido a esta pandemia, estamos todos en la misma situación. Here in Utah, we have no temple to go to. Yes, aquí en Utah también estamos sin poder ir al templo. So to be with Radha Madan Bihari and all their wonderful devotees was so special today. Así que poder haber estado con Radha Madan Bihari y sus devotos es muy especial el día de hoy. And I gained so much from your association. Y he sentido que he ganado mucho de su asociación. Thank you so much. Ahora puedes abrir los micrófonos para que todos los devotos puedan despedirse de Prabhu Radhika también, por favor. So, everybody will open their mouth. They can say Haribol. Ok, pueden despedirse todos los demás que deseen. Haribol. Thank you, Prabhu Radhika. Hare Krishna. Muchas gracias. Lord, thank you so much. To the translation. Krishna. Thank you so much. Muchas gracias, Prabhu. Haribol. Hare Krishna Chaturatma Prabhu, good to see you. Hare Krishna Prabhu, Radhika Raman, reverencias. Hare Krishna, gracias. Ananta Shri Prabhu, Jagat Guru Prabhu, Nitya Kishore, so nice to see everyone. Muchas gracias, Haribol. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. ¿Qué preparamos primero? ¿Qué cosa le quieres hacer a Krishna aparte de los Chaitanya y Purushottam. Nice class by Purushottam in Spanish. ¿Dónde está Chaitanya y Purushottam? Queremos verlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los sobrinos?